Fuiste el número 7, me dijo Marcos con una sonrisa helada. Pero no sabían que mi suerte, y su desgracia, dependía de una sola persona que ellos ignoraron. Todo empezó una tarde de martes. El banco me llamó y dijo, no creo que sea usted. Su esposa está aquí con un hombre idéntico a usted. Respondí, imposible. Está visitando a su mamá enferma. La voz insistió. Por favor, venga de inmediato. Mi nombre es Adrián. Tengo 49 años. Y creí que conocía a mi esposa. Creí saberlo todo sobre la mujer con la que había compartido mi cama durante 5 años. La mujer que me traía café cada mañana y me besaba en la mejilla antes de irme a trabajar. Estaba equivocado en todo. Era una tarde de martes en diciembre, cuando mi teléfono sonó en la oficina. El identificador de llamadas mostraba Banco Central del Valle y casi no contesto. Estaba hundido en informes trimestrales, y lo último que necesitaba era otra llamada para venderme una tarjeta de crédito. Pero algo me hizo responder. Señor Adrián Herrera. La voz era femenina, profesional, pero había algo debajo de ese tono que me revolvió el estómago. Sí, habla Adrián. Señor, le llamo del Banco Central del Valle. Necesito preguntarle algo, y por favor no piense que estoy loca, pero ¿usted se encuentra en nuestra sucursal del centro? Parpadeé, dejando mi pluma sobre el escritorio. No, estoy en mi oficina. ¿Por qué lo pregunta? Hubo una pausa. Podía oír papeles moviéndose al fondo. Señor, no creo que sea usted el que está aquí en el banco. Su esposa está aquí ahora mismo con un hombre que es idéntico a usted, y están tratando de acceder a su cuenta de ahorros mancomunada. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Sentí que el aire se me escapaba mientras apretaba el teléfono. Eso es imposible. Mi esposa, Sofía, está visitando a su madre enferma al otro lado de la ciudad. Salió esta mañana. Señor, continuó la voz, y ahora podía oír la preocupación con claridad. Creo que necesita venir de inmediato. Algo anda muy mal aquí. Colgué el teléfono y lo miré fijamente por varios segundos. Mi mente daba vueltas. Sofía visitando a su madre. Eso fue lo que me dijo. Había estado haciendo esos viajes 2 veces por semana durante los últimos 2 años, desde que la salud de su madre empezó a deteriorarse. Las facturas médicas se habían acumulado y las habíamos estado cubriendo juntos. Era una de las cosas que amaba de Sofía, lo devota que era con su familia. Pero ahora, una empleada del banco me decía que estaba en el centro con alguien que se parecía a mí. Tomé mi saco y mis llaves. Mis manos temblaban ligeramente mientras cerraba la puerta de mi oficina. El trayecto al banco pareció una eternidad, aunque solo fueron 12 minutos. Mi mente repasaba un sinfín de posibilidades. Quizás era un caso de identidad equivocada. Tal vez Sofía había terminado temprano con su madre y necesitaba hacer algo en el banco. Tal vez el hombre que la acompañaba era un empleado del banco ayudándola, y la mujer del teléfono estaba confundida. Pero en el fondo, algo frío se extendía por mi pecho, una sensación que no podía nombrar, pero que reconocí como pavor. El Banco Central del Valle estaba en la esquina de Insurgentes y Reforma, un edificio de ladrillo que había estado allí desde los años 70. Llevaba 8 años como cliente y la mayoría de los empleados me conocían por mi nombre. El estacionamiento estaba medio lleno. Encontré un lugar cerca de la entrada. Mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba las puertas de cristal. El vestíbulo olía a esa mezcla particular de aire acondicionado y limpiador de alfombras que todos los bancos parecen tener. Todo parecía normal, demasiado normal. Me acerqué al escritorio de servicio al cliente, donde una mujer de unos 50 años, con cabello entrecano y ojos amables, me miró con evidente alivio. Señor Herrera, qué bueno que llegó, se levantó rápidamente, mirando alrededor del vestíbulo. Soy Margarita. Hablamos por teléfono. ¿Dónde están? Pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía. Margarita señaló hacia una pequeña sala de juntas visible a través de paredes de cristal. Se fueron hace unos 10 minutos. Pero, señor Herrera, ¿necesita ver lo que pasó aquí? Me guió a su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Esta no es la primera vez que vemos actividad extraña en sus cuentas. En los últimos 18 meses, ha habido múltiples intentos de acceder a sus ahorros, usando documentación que parecía legítima, pero algo no cuadraba. El estómago se me cayó a los pies. ¿Qué tipo de intentos? Retiros, solicitudes de transferencia, consultas sobre sus saldos.
Siempre cuando usted supuestamente estaba fuera de la ciudad por trabajo, Margarita abrió la carpeta y me mostró una pila de registros de transacciones. El hombre de hoy tenía una identificación que parecía perfecta, pero algo en él se sentía mal. Y cuando su esposa no pudo responder preguntas de seguridad básicas sobre el historial de su cuenta, supe que teníamos un problema. Miré los papeles. Mi visión se nubló ligeramente. ¿Qué tipo de preguntas de seguridad? La fecha en que abrió su primera cuenta con nosotros, el apellido de soltera de su madre, el monto de su depósito inicial. Cosas básicas que cualquier cónyuge debería saber. Esa sensación fría en mi pecho se estaba extendiendo, llegando a la punta de mis dedos. Sofía no sabía ninguna de esas cosas porque nunca había preguntado. En 5 años de matrimonio, nunca había mostrado interés en nuestra historia financiera. Pensé que era porque confiaba en mí para manejarlo todo. Ahora, esa confianza se sentía diferente, ingenua. Margarita bajó la voz y se inclinó más cerca. Señor Herrera, llevo 27 años trabajando en la banca. He visto robo de identidad, fraude, todo tipo de delitos financieros, pero esto se siente personal. Esto parece que alguien muy cercano a usted tiene información detallada sobre su vida y la está usando en su contra. Me senté pesadamente en la silla frente a su escritorio. ¿Cuánto intentaron sacar? 850,000 pesos de su cuenta de ahorros. El saldo completo. El número me golpeó como otro puñetazo. Dinero que habíamos ahorrado juntos durante 5 años. Dinero que había ganado con horas extras y turnos de fin de semana. Dinero que se suponía era para nuestro futuro. ¿Lo consiguieron? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. No, detuve la transacción. Pero, señor Herrera, tenían todos los papeles correctos. Identificaciones, formularios de autorización, incluso lo que parecía ser un poder notarial que le daba permiso a su esposa para hacer grandes retiros. Me froté a la frente. Yo nunca firmé ningún poder notarial. Margarita asintió sombríamente. Eso es lo que temía. Sacó otra hoja de papel, una fotocopia de una licencia de conducir. Esta es la identificación que presentó el hombre. Miré la licencia y se me heló la sangre. El nombre era el mío, Adrián Miguel Herrera. La dirección era correcta. Incluso la altura y el peso eran exactos. Pero el rostro en la foto, aunque increíblemente similar al mío, estaba sutilmente mal. La nariz era ligeramente diferente, la mandíbula un poco más ancha, los ojos un poco más separados. Este hombre parece su hermano gemelo, dijo Margarita en voz baja. No tengo un hermano gemelo, respondí automáticamente. Pero mientras lo decía, algo me molestaba en el fondo de mi mente. Algo que Sofía había mencionado una vez, hace años, sobre una familia de la que no hablaba. Es complicado, había dicho, y lo dejó así. Margarita me entregó un último papel. Hay algo más que necesita ver. Esta mañana, antes de que llegaran, recibimos una llamada de alguien que decía ser usted, preguntando sobre los procedimientos para retiros grandes. El que llamó sabía detalles de su cuenta que solo usted debería saber. Miré el registro de llamadas que me mostró. La hora era 9:47 de la mañana. A las 9:47 de la mañana, yo estaba en mi oficina revisando informes de presupuesto. Tenía pruebas de eso. Alguien lo ha estado vigilando, señor Herrera, dijo Margarita suavemente. Alguien ha estado aprendiendo sus rutinas, su horario, su información personal, y han estado planeando esto durante mucho tiempo. Me levanté lentamente, mis piernas se sentían inestables. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi esposa, se estaba desmoronando bajo mis pies. ¿Qué hago ahora? La expresión de Margarita fue comprensiva pero firme. Vaya, le di las gracias y caminé de regreso a mi coche, mi mente en un torbellino. El camino a casa se sintió eterno. Seguía pensando en las visitas de Sofía a su madre enferma, en cómo nunca me dejó acompañarla, en cómo siempre parecía saber exactamente cuándo yo estaría trabajando hasta tarde o de viaje. Al entrar en nuestra calle, noté que el coche de Sofía aún no estaba allí. Desbloqueé la puerta principal y entré en la casa que habíamos compartido durante 5 años. Todo se veía igual. El sofá beige que habíamos elegido juntos, las fotos familiares en la repisa. Pero ahora todo se sentía como un escenario, como utilería en una obra de teatro en la que no sabía que estaba actuando.
Entré a nuestra habitación y abrí el armario de Sofía. No sabía qué buscaba. Su ropa colgaba ordenada, sus zapatos alineados, todo normal. Luego abrí mi propio armario, y se me cortó la respiración. Colgado en la parte de atrás, detrás de mis abrigos de invierno, había un suéter gris que nunca había visto, y a su lado, un par de jeans que no eran míos, pero que me quedarían perfectos. La ropa se parecía exactamente a algo que yo usaría, pero nunca la había comprado. Alguien más había estado usando mi ropa. Alguien que necesitaba parecerse a mí. Me dejé caer en el borde de la cama. Las palabras de Margarita resonaban en mi cabeza. Alguien lo ha estado vigilando. Sentado allí, me di cuenta de que no tenía idea de quién era realmente Sofía, y estaba aterrorizado de descubrirlo. Esperé a que Sofía llegara a casa, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café que se había enfriado hacía mucho. El suéter gris y los jeans que encontré estaban sobre la silla frente a mí. Ella entró por la puerta principal a las 6:37, exactamente a la misma hora de siempre después de sus visitas a su madre. Escuché sus llaves en el platito de la entrada. Escuché sus tacones sobre el piso de madera. Escuché su voz alegre, la misma de la que me enamoré hace 5 años. Adrián, cariño, ya llegué. ¿Cómo estuvo tu día? En la cocina respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Sofía apareció en el umbral. Por un momento, solo la miré. Realmente la miré. Tenía 34 años, cabello rubio hasta los hombros, ojos verdes que siempre parecían brillar, y una sonrisa que me había hecho sentir el hombre más afortunado del mundo. Llevaba un vestido azul marino que le había elogiado la semana pasada. Se veía exactamente como la mujer con la que me casé. Pero ahora, al buscarlo, podía ver una tensión alrededor de sus ojos. ¿Cómo está tu mamá?, pregunté, señalándole que se sentara. La sonrisa de Sofía vaciló una fracción de segundo. Oh, ya sabes, días buenos, días malos. La fisioterapia está ayudando, pero se cansa mucho. Se movió hacia el refrigerador, sin sentarse. ¿Cómo se llama su doctor? Quizás quiera llamar para preguntar sobre planes de pago. Sofía se congeló por un instante, con la mano aún en la manija del refrigerador. Ay, cariño, no te preocupes por eso. Yo me encargo de todo lo médico. Se dio la vuelta con una sonrisa brillante, pero noté algo en su expresión que me revolvió el estómago. Era la mirada de alguien sorprendido, comprando tiempo para pensar. De hecho, llamé al seguro hoy, dije, manteniendo mi voz casual. Dijeron que hay un problema con la cobertura de mamá. ¿Qué tipo de problema? Su voz seguía siendo ligera, pero apretaba la botella de agua con más fuerza de la necesaria. Dijeron que su póliza fue cancelada hace 8 meses por falta de pago. El silencio que siguió se tensó entre nosotros. Sofía parpadeó 1, 2 veces. Un mentiroso hábil habría tenido una respuesta lista, pero Sofía parecía genuinamente sorprendida, como si la hubieran abofeteado. Eso no puede ser cierto, dijo finalmente. He estado pagando esas primas cada mes. ¿Con qué dinero?, pregunté en voz baja. Porque revisé nuestros estados de cuenta, Sofía. 55,000 pesos cada mes para gastos médicos. Pero si no hay cobertura de seguro, ¿a dónde ha ido ese dinero? La botella de agua se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Sofía me miró, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos verdes. Adrián, puedo explicarlo, dijo. Pero su voz era diferente ahora, más pequeña, menos segura. ¿Puedes? Porque tuve una conversación interesante en el banco hoy. Su rostro se puso pálido. ¿El banco? Alguien intentó retirar 850,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros. Un hombre que se parecía exactamente a mí, acompañado de mi esposa. Pero aquí está el detalle, Sofía. Yo estuve en el trabajo todo el día, y tú me dijiste que estabas con tu madre. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí, justo encima del suéter gris que había encontrado. Sus manos temblaban. Todo esto es un malentendido, dijo, pero las palabras sonaron desesperadas. Debe ser algún tipo de robo de identidad. Extendí la mano sobre la mesa y moví suavemente sus manos, revelando el suéter debajo. ¿Esto es tuyo? El aliento de Sofía se atoró en su garganta. Yo. Nunca había visto eso antes. Estaba en mi armario, Sofía, junto con un par de jeans que no son míos, pero que me quedarían perfectos. Alguien ha estado guardando ropa en nuestra casa para parecerse a mí. La lucha se desvaneció de ella de repente.
Sus hombros se hundieron y se cubrió el rostro con las manos. Pensé que iba a llorar, pero cuando me miró, no había lágrimas. Solo una especie de resignación calculadora. Adrián, tienes que entender. Nunca quise que esto llegara tan lejos. ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos se suponía que debía llegar? Respiró temblorosamente. Mi hermano necesitaba ayuda. ¿Tu hermano? La miré fijamente. Sofía, me dijiste que eras hija única, que tus padres murieron cuando eras joven y no tenías más familia que tu madre. Mentí, las palabras salieron secas. Tengo un hermano gemelo, Marcos. Nos parecemos mucho a nuestros respectivos cónyuges. Es algo de familia. Mi mente daba vueltas. Un hermano gemelo. Eso explicaba al hombre del banco. ¿Dónde está? Ha estado viviendo con mi madre los últimos 2 años. Perdió su trabajo, se metió en problemas financieros. ¿Y los gastos médicos? Los 55,000 pesos al mes. La voz de Sofía se hizo aún más pequeña. Eso era para él, para ayudarlo a pagar sus deudas. Sabía que no lo entenderías. Así que te dije que era para las facturas de mamá. Sentí como si estuviera cayendo en un pozo oscuro sin fondo. Tu madre no está enferma. Sí está enferma, pero no como te dije. Está enferma de preocupación por Marcos, por lo que podría hacer si no lo ayudamos. ¿Lo que podría hacer? Sofía. ¿De qué estás hablando? Guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Marcos ha hecho esto antes, con otras personas. Los estudia, aprende sus hábitos, sus rutinas. Se convierte en ellos temporalmente, lo suficiente para acceder a su dinero. La taza de café en mis manos se sentía helada. ¿Me estás diciendo que tu hermano es un estafador profesional? Es mi familia, Adrián. Es mi hermano gemelo. No entiendes cómo es ese vínculo. Cuando él sufre, yo sufro. Dejé la taza con cuidado, temiendo arrojarla. ¿Cuánto tiempo llevas ayudándolo a robarme, Sofía? No es robar, dijo rápidamente. Es un préstamo. Siempre planeó devolverlo. Más de 2 millones de pesos. Sofía, ¿cómo exactamente planeaba tu hermano desempleado pagar eso? No respondió, y en su silencio, escuché la verdad que no podía decir. Nunca planeó devolverlo. Esto siempre fue un robo a largo plazo, y yo era el objetivo. ¿Cómo se parece tanto a mí? Pregunté. Sofía me miró, y luego desvió la mirada. Es muy bueno en lo que hace. Estudia fotos, practica gestos, incluso se hizo una cirugía estética menor para ajustar algunos rasgos faciales. Y tuvo ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Yo le di información sobre ti, tus hábitos, tu horario, tus detalles personales. Cosas que una esposa naturalmente sabría sobre su esposo. La traición me dolió más que cualquier dolor físico. Había confiado en esta mujer cada detalle de mi vida y ella lo había catalogado todo para un criminal. La empleada del banco dijo que hubo otros intentos. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Cantidades pequeñas al principio. 10,000 aquí, 20,000 allá. Siempre que estabas trabajando hasta tarde o de viaje. Me aseguré de que supiera tu horario. Me levanté bruscamente. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Sofía? ¿Cómo pudiste sentarte frente a mí cada mañana, besarme cada día, acostarte a mi lado cada noche, sabiendo lo que estabas haciendo? Por primera vez, pareció genuinamente arrepentida. Te amo, Adrián, de verdad. Esto con Marcos es complicado. Es una obligación familiar. No tiene que ver con mis sentimientos por ti. Tu obligación familiar era robarme los ahorros de mi vida. No, se suponía que pararía después de que tuviera suficiente para mudarse, pero seguía necesitando más. Y yo seguía pensando, solo una vez más, solo un poco más, y luego se acabaría. Caminé hacia la ventana de la cocina. Todo se veía normal, pero nada era real. ¿Dónde está ahora? Pregunté, sin darme la vuelta. No lo sé. Después de que lo del banco no funcionó, se suponía que me llamaría, pero no lo ha hecho. ¿Y tu madre? ¿Está involucrada? La voz de Sofía era apenas audible. Ella nos crió para cuidarnos el uno al otro. Siempre ha protegido a Marcos. Sabía lo que estábamos haciendo. Me volví para enfrentarla. Estábamos, Sofía. Sigues diciendo, estábamos, como si fueras igualmente culpable. Lo eres. Elegiste traicionar a tu esposo para ayudar a tu hermano criminal a robar al hombre que te amaba. Empezó a llorar entonces,
lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Lo sé cómo suena. Pero no entiendes lo que es tener a alguien que amas tan desesperado. Pensé que podría ayudarlo y protegerte al mismo tiempo. ¿Protegerme? Me has estado robando durante 2 años. Evité que se llevara todo de una vez. Me aseguré de que solo tomara cantidades que no notarías de inmediato. Estaba tratando de ganar tiempo. La absurdidad de la situación me golpeó como una bofetada. Creyó que me estaba protegiendo al gestionar el ritmo del robo. Necesito que te vayas, dije en voz baja. Adrián, por favor, déjame explicarte todo. Ya has explicado suficiente. Necesito que hagas una maleta y te vayas a otro lugar esta noche. Necesito tiempo para pensar. Sofía se secó los ojos y asintió. ¿Puedo volver mañana? Miré a esta mujer que había amado y en la que había confiado, y me di cuenta de que no sabía quién era en absoluto. No lo sé, dije honestamente. Ya no sé nada. Mientras recogía sus cosas, me pregunté qué más no sabía. Pero lo que más me asustaba era pensar que esto podría no haber terminado, que Marcos, donde quiera que estuviera, podría no haber terminado conmigo todavía. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada sonido en la casa me hacía saltar. A las 3 de la mañana, me di por vencido y preparé café. Necesitaba respuestas, respuestas reales, no las verdades a medias que Sofía me había dado. Comencé en el despacho de casa. Sofía manejaba la mayor parte de nuestro papeleo y siempre se lo había agradecido. Ahora, esa confianza se sentía como el mayor error de mi vida. El archivador estaba cerrado con llave, lo que debería haber sido mi primera pista. Me llevó 20 minutos encontrar la llave, escondida en el fondo de su joyero. La primera carpeta que saqué estaba etiquetada como gastos médicos. Dentro había docenas de facturas, todas aparentemente de la oficina del doctor Martínez, pero al mirar más de cerca, el membrete estaba mal. La fuente no coincidía. No eran facturas reales, eran falsificaciones. La segunda carpeta fue peor, mucho peor. Se titulaba Administración de Propiedades y contenía documentos que nunca había visto. Una escritura de traspaso de nuestra casa, con fecha de hace solo 6 meses, mostrando que la propiedad había sido transferida de nuestros 2 nombres solo al de Sofía. Debajo, un acuerdo de refinanciamiento de hipoteca que aparentemente yo había firmado, sacando un crédito de 3.500.000 pesos contra la casa. Miré la firma en el papel, se parecía a la mía, pero yo nunca había firmado ese documento. Mi casa ya no era legalmente mía. La tercera carpeta me heló la sangre. Contenía copias de documentos de identidad de alguien llamado Marcos Reeves, licencia de conducir, clave de registro, pasaporte, incluso un acta de nacimiento. Pero la foto en la licencia mostraba el rostro que había visto en el banco. Adjunta a los documentos había una nota escrita a mano por Sofía. Horario de práctica. Adrián sale a trabajar 7:45 a.m. Gimnasio martes y jueves 6:30 p.m. Viajes de negocios la primera semana de cada mes. Restaurantes favoritos. La Trattoria del Sur, viernes por la noche. Cafecito de la calle Madero, sábados por la mañana. Práctica de firma al reverso. Le di la vuelta al papel y se me revolvió el estómago. Alguien había estado practicando mi firma una y otra vez, pero había más. Una línea de tiempo escrita por Sofía, mostrando fechas y actividades de los últimos 2 años. Meses 1 hasta 3. Fase de recopilación de información. Meses 4 hasta 8. Recolección de documentos. Meses 9 hasta 12. Comienzan los retiros pequeños. Meses 13 hasta 18. Aumentar montos de retiro, establecer narrativa de emergencia médica. Meses 19 hasta 24. Transferencia de propiedad y extracción de capital. Preparar para la fase final. Mes 25 en adelante. Completar transferencia de activos y reubicación. Estaba viendo un plan de 2 años para robarme toda mi vida. Al final de la línea de tiempo, con una letra diferente, más agresiva, alguien había añadido: si Adrián sospecha antes de completar, implementar plan de contingencia, hacerlo parecer un accidente. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi dejo caer los papeles. No solo planeaban robarme, si me acercaba demasiado a la verdad, planeaban matarme.
Tomé mi teléfono y llamé al número que Margarita del banco me había dado. Era de madrugada, así que dejé un mensaje. Luego, llamé a la policía. 90 y 11. ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar robo de identidad y fraude, dije, tratando de mantener la voz firme, y posiblemente una conspiración para cometer homicidio. La oficial que vino a mi casa era la detective Sarah Chen, una mujer de unos 40 años con ojos agudos y una manera directa. Se sentó en la mesa de mi cocina, revisando los documentos mientras le contaba todo. Señor Herrera, dijo cuando terminé, tiene suerte de haber encontrado esto cuando lo hizo. Según esta línea de tiempo, estaba muy cerca de la fase final de su operación. ¿Cuál habría sido la fase final? La desaparición completa de sus activos y, muy posiblemente, su desaparición también. Esa nota sobre hacerlo parecer un accidente. Nos tomamos esas amenazas. Muy en serio la detective Chen. Fotografió cada documento y luego los colocó cuidadosamente en bolsas de evidencia. Necesitaremos coordinar con la Fiscalía General en esto. Fraude interestatal, robo de identidad, conspiración. Esto es mucho más grande que un caso local. ¿Qué hay de Sofía y su hermano? Emitiremos una alerta de búsqueda y localización para ambos. ¿Tiene idea de dónde podrían haber ido? Lo pensé. En 5 años, Sofía nunca había mencionado amigos o familiares más allá de su madre y el hermano que decía no existir. Su madre, dije de repente. Ha estado visitando a su madre 2 veces por semana durante 2 años. Si esa mujer siquiera existe, podría saber a dónde fueron. La detective Chen asintió. Necesitaremos esa dirección. Le di la dirección que Sofía me había dado, aunque ahora me daba cuenta de que no tenía idea si era real. Señor Herrera, dijo la detective mientras recogía sus papeles, las personas que le hicieron esto son criminales sofisticados. Esto no fue un crimen de oportunidad. Fue una operación a largo plazo cuidadosamente planeada. ¿Cuánto tiempo cree que llevan haciendo esto? Basado en el nivel de organización y la calidad de los documentos falsificados, esta no es su primera vez. Probablemente hay otras víctimas que ni siquiera saben que han sido robadas todavía. Después de que la detective Chen se fue, me senté solo en mi casa, o lo que solía ser mi casa. La mujer que había amado durante 5 años era una criminal profesional. La vida que habíamos construido juntos era una elaborada estafa. Pero lo que más me asustaba era darme cuenta de lo cerca que estuve de perderlo todo, incluida mi vida. Mi teléfono sonó justo después de las 7 de la mañana. Era Margarita, del banco. Señor Herrera, recibí su mensaje. ¿Está bien? Estoy vivo, lo cual aparentemente es mejor de lo que debería haber esperado, dije. Y le conté lo que había encontrado. Dios mío, dijo cuando terminé. Señor Herrera, hay algo más que necesita saber. Investigué un poco más después de que se fue ayer y encontré evidencia de intentos similares en otros bancos de la zona. Nombres diferentes, caras diferentes, pero el mismo patrón. Parejas donde un cónyuge gradualmente obtiene acceso a toda la información financiera del otro. Luego aparece un hombre que se parece notablemente a la víctima. ¿Cuántos otros casos? Al menos 3 que puedo encontrar solo en nuestra área. Y, señor Herrera, en 2 de esos casos, el titular original de la cuenta murió en un accidente poco después de que se retiraran grandes sumas de dinero de sus cuentas. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. 2 personas estaban muertas. 2 personas que probablemente habían confiado en sus cónyuges de la misma manera que yo confié en Sofía. Hay algo más, continuó Margarita. Revisé su cuenta esta mañana, y hubo otro intento de acceder a ella anoche. A las 3:17 de la mañana, alguien intentó transferir todos sus ahorros para el retiro a una cuenta en el extranjero. ¿Pasó el dinero? No. Después del incidente de ayer, pusimos un bloqueo en todas las transacciones. Pero, señor Herrera, no se están rindiendo. Siguen intentando robarle activamente, incluso después de haber sido descubiertos. Pensé en la línea de tiempo que había encontrado. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en esto para irse con las manos vacías. Iban a seguir viniendo por mí hasta que obtuvieran lo que querían, o hasta que alguien los detuviera. ¿Qué hago ahora? Pregunté. Quédese en un lugar seguro y deje que la policía se encargue de esto. Pero, señor Herrera, necesita entender que estas personas ahora están desesperadas. Su plan falló, su cubierta está rota y no tienen nada que perder. Eso los hace extremadamente peligrosos.
Al colgar, me di cuenta de que ya no estaba seguro en mi propia casa. Las personas que habían estado robando mi vida durante 2 años conocían cada detalle de mis rutinas. Sabían cuándo salía a trabajar, cuándo volvía a casa, cuándo era vulnerable. Y ahora, sabían que había descubierto su plan. Empaqué una maleta con documentos esenciales y ropa, y conduje a un hotel al otro lado de la ciudad. Pagué en efectivo y usé un nombre falso. Sentado en esa habitación anónima, traté de averiguar en qué me había equivocado. ¿Cómo había sido tan ciego? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que Sofía no solo había fingido amarme. Me había estado estudiando, aprendiendo mis debilidades, mis puntos ciegos, mi capacidad de confianza. Cada beso, cada conversación, cada momento de intimidad había sido recopilación de datos para una operación criminal. Había estado casado con una depredadora que se parecía a la mujer de mis sueños. Y en algún lugar, ella y su hermano planeaban su próximo movimiento. Me quedé en ese hotel durante 3 días, saltando con cada sonido en el pasillo. La detective Chen llamaba 2 veces al día con actualizaciones. Pero las noticias no eran buenas. Sofía y Marcos se habían desvanecido por completo. La dirección de la madre de Sofía resultó ser un departamento desocupado. La cuenta bancaria a la que intentaron transferir el dinero fue cerrada horas después del intento fallido. Pero al tercer día, la detective Chen llamó con noticias que me helaron la sangre. Señor Herrera, necesitamos vernos. Hay algo que necesita ver, y no es algo que quiera discutir por teléfono. Nos encontramos en una cafetería del centro. La detective Chen parecía cansada. Hemos estado investigando los otros casos, dijo. Y hemos descubierto algo mucho más grande. Abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. ¿Reconoce alguna de estas personas? Miré las fotos. 3 parejas, todas aparentemente felices. Las mujeres se veían diferentes, pero algo en sus expresiones era familiar. Una cualidad calculadora en sus ojos que me recordó a Sofía. No los reconozco. Mire más de cerca a los hombres. Estudié los rostros masculinos y se me revolvió el estómago. Todos parecían variaciones de la misma persona. Diferentes peinados, ropa diferente, pero la misma estructura ósea básica. ¿Todos son Marcos? Pregunté. Creemos que sí. ¿Y las mujeres? Creemos que todas son la misma persona. La miré fijamente. ¿Qué quiere decir? Cirugía plástica, tinte para el cabello, lentes de contacto de color, incluso trabajo dental para cambiar la forma de su rostro. La mujer que usted conoció como Sofía ha estado casada al menos 4 veces con nombres diferentes. Cada vez, ella y Marcos pasan de 2 a 3 años preparando a sus víctimas. Luego vacían sus activos y desaparecen. El café en mi taza se había enfriado. ¿Me está diciendo que todo mi matrimonio fue falso? Más que falso. Profesional, señor Herrera. Creemos que fue un objetivo específico. La casa que compró hace 8 años, su trabajo, sus hábitos sociales, lo eligieron porque encajaba perfectamente en su perfil de víctima. Me entregó una línea de tiempo que se remontaba a 7 años. Creemos que lo han estado observando más tiempo del que se dio cuenta. Para cuando Sofía lo conoció accidentalmente en esa librería hace 5 años, ya sabían todo sobre su situación financiera. Recordé cómo conocí a Sofía. Ambos habíamos alcanzado el mismo libro. Parecía el destino, pero había sido una trampa desde el principio. ¿Qué pasó con los otros hombres? Pregunté, temiendo la respuesta. La expresión de la detective Chen se oscureció. Roberto Mancilla, de 51 años, murió en un accidente automovilístico 6 meses después de que su esposa vaciara su cuenta conjunta. David Parra, de 47 años, aparente suicidio por ahogamiento 3 semanas después de descubrir que su esposa había puesto la casa a su nombre. Miguel Torres, de 53 años, infarto fulminante durante lo que su esposa afirmó fue una discusión sobre dinero, pero la autopsia mostró signos de envenenamiento por digitalis. Los asesinaron. No podemos probarlo todavía, pero sí, eso creemos. El patrón es consistente. Una vez que los hombres descubren el robo, mueren de formas que parecen accidentales o naturales. Mis manos temblaban de nuevo. ¿Qué tan cerca estuve? Basado en la línea de tiempo en su casa, diría que estaba a unas semanas de su accidente. La detective Chen se inclinó hacia adelante. Señor Herrera, hay algo más.
Encontramos evidencia de que planeaban algo específico para usted, sacó un último documento. Una nota escrita a mano por Sofía. La leí y mi visión se nubló de ira. Póliza de seguro de vida de A por 5 millones. Cláusula de muerte accidental, paga el doble. Plan para accidente de cacería durante viaje anual a la cabaña en Valle de Bravo. Marcos será el compañero de casa y testigo. Disparo limpio. Sin signos de lucha. Historia. El rifle se disparó mientras A lo limpiaba. M consolará a la viuda afligida. Ayudará a liquidar la herencia. Dejé el papel con cuidado, temiendo hacerlo pedazos. Iban a matarme en mi viaje de cacería el próximo mes. La frialdad calculadora me dejó sin aliento. ¿Cuántas personas han matado? No lo sabemos todavía. Pero, señor Herrera, creemos que usted podría ser la primera víctima que descubrió la verdad a tiempo para detenerlos. La detective cerró la carpeta. Lo que nos lleva a nuestro siguiente problema. Saben que está vivo. Saben que su plan falló. Y saben que tiene evidencia que podría encerrarlos de por vida. No van a desaparecer y empezar de nuevo. Van a querer silenciarlo permanentemente. Entonces, ¿qué hago? Queremos usarlo como carnada. La miré fijamente. ¿Quiere que haga qué? Van a venir por usted eventualmente, tienen que hacerlo. En lugar de esperar a que ellos elijan el momento y el lugar, queremos controlar la situación, poner una trampa y atraparlos en el acto. La idea me aterrorizaba, pero podía ver la lógica. ¿Y si algo sale mal? La expresión de la detective Chen era sombría, pero decidida. Es un riesgo. Pero, señor Herrera, estas personas han matado al menos a 3 hombres. Si no los detenemos ahora, seguirán haciéndolo. Pensé en los otros hombres, los que habían muerto, porque confiaron en la persona equivocada. Podía desaparecer, cambiar mi nombre, empezar de nuevo en otro lugar, pero eso significaría pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro. O podía confiar en la detective Chen y poner mi vida en juego para terminar con esto de una vez por todas. ¿Qué tendría que hacer? Vuelva a su casa. Reanude su rutina normal tanto como sea posible. Vaya a trabajar, vaya al gimnasio, siga los patrones que Sofía documentó, pero tendrá protección. Agentes encubiertos haciéndose pasar por vecinos, equipo de vigilancia, botones de pánico. En el momento en que aparezcan, estaremos listos. Esa noche, salí del hotel y volví a mi casa. Caminar por la puerta principal se sintió como entrar en la casa de un extraño. Todo me recordaba a Sofía. La detective Chen me presentó a los agentes que me vigilarían. El agente Martínez se haría pasar por un nuevo vecino. El agente Thompson vigilaría desde una camioneta disfrazada de vehículo de reparación de cable. Y el agente Walsh sería mi sombra. Probablemente lo vigilarán unos días antes de hacer su movimiento, explicó la detective Chen. Querrán asegurarse de que no esté bajo protección policial. La clave es actuar con naturalidad. Actuar con naturalidad. Como si algo en esta situación pudiera ser natural. Pero a medida que pasaban los días, sentí algo que no esperaba. Ira. Una rabia ardiente por lo que me habían hecho. Robaron 5 años de mi vida. Me hicieron enamorarme de una mentira. Planearon asesinarme. Quería que los atraparan. Y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para que eso sucediera. Durante 5 días, no pasó nada. La espera fue una tortura. El agente Martínez se había mudado a la casa de enfrente. La camioneta del agente Thompson se convirtió en un elemento permanente en mi calle, y el agente Walsh me seguía a todas partes. Al 6.º día, las cosas empezaron a cambiar. Al salir para el trabajo, noté un coche nuevo estacionado a 3 casas de la mía, un sedán gris con vidrios polarizados. Al pasar junto a él, no pude ver al conductor con claridad, pero algo en la silueta me pareció familiar. Cuando llegué al trabajo, llamé a la detective Chen. Hay un sedán gris en mi calle. Matrícula EAD 70 y 492. La escuché teclear. La estamos revisando. Mantenga la calma, señor Herrera. Si son ellos, estamos listos. El sedán gris ya no estaba cuando volví a casa, pero sabía que habían estado observando. Esa noche, la detective Chen llamó con la confirmación. El sedán está registrado a nombre de una empresa que no existe, matrículas robadas. Son ellos. ¿Qué pasa ahora? Esperamos a que hagan su movimiento. No harán nada esta noche.
Querrán observarlo al menos unos días más. Pero, señor Herrera, cuando actúen, será rápido. Al día siguiente, el sedán gris estaba de vuelta, esta vez con una matrícula diferente, y lo vi siguiéndome al trabajo a una distancia discreta. Cuando fui al gimnasio, estaba allí en el estacionamiento. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. Querían que supiera que me estaban observando, que sintiera miedo, pero yo tenía ventajas que ellos desconocían. Cada vez que los veía, presionaba un pequeño botón en mi llavero que señalaba mi ubicación a los agentes. Al tercer día, el patrón cambió de nuevo. Estaba en el trabajo cuando mi secretaria, Linda, llamó a mi puerta. Señor Herrera, hay una mujer aquí para verlo. Dice que es su esposa. Se me heló la sangre. ¿Cómo es? Linda parecía confundida. Cabello rubio, ojos verdes, muy guapa. Parece molesta por algo. Sofía, estaba aquí, en mi lugar de trabajo. Dile que salgo en un momento, dije. Y luego presioné inmediatamente el botón de pánico. Caminé hacia el vestíbulo con las piernas temblorosas. Y allí estaba ella, sentada en uno de los sillones de cuero. Adrián dijo, levantándose. Gracias a Dios. He estado tan preocupada por ti. Mantuve mi distancia. ¿Qué quieres, Sofía? Quiero explicar. Quiero arreglar esto. ¿Podemos hablar en privado? No. Lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo aquí. Su expresión vaciló. Adrián, no entiendes en lo que te has metido. Hay gente involucrada que es muy peligrosa. Si no retiras la investigación policial, te van a hacer daño. Casi me río de su audacia. Me estaba amenazando mientras fingía advertirme. ¿Qué gente? Marcos no es quien crees que es. Trabaja para gente muy mala. Y cuando este trabajo salió mal, lo culparon. Ahora quieren limpiar el desastre, y eso incluye a cualquiera que pueda identificarlo. Era una historia inteligente. Si no hubiera visto los documentos, podría haberle creído. ¿Qué quieres que haga? Pregunté. Retira la investigación. Dile a la policía que te equivocaste. Toma el dinero que te queda y desaparece por un tiempo. Yo puedo ayudarte a empezar de nuevo en un lugar seguro. ¿Y tú? Yo también desaparezco. Es la única forma de mantenerte a salvo. La miré, a esta mujer que había planeado mi asesinato, y no sentí más que un frío disgusto. Sigues mintiéndome. Su máscara se deslizó por un segundo. Adrián, por favor. Sé que no confías en mí, pero estoy tratando de salvarte la vida. ¿Por qué debería creerte? Porque te amo, las palabras salieron con una sinceridad perfecta. Y si no hubiera sabido la verdad, podría haberlas creído. Fuera, dije en voz baja. Adrián, por favor, fuera o llamaré a seguridad. Su compostura se rompió por completo. La esposa preocupada desapareció, y vi a la profesional fría debajo. Sus ojos verdes se volvieron planos y sin emociones. Estás cometiendo un error, dijo. Un error muy peligroso. El único error que cometí fue confiar en ti. Me miró fijamente un largo momento. Luego tomó su bolso y caminó hacia la salida. En la puerta, se volvió. Adiós, Adrián. Espero que sobrevivas a lo que viene. Luego se fue. Regresé a mi oficina y llamé a la detective Chen. Estuvo aquí. Lo sabemos. La seguimos desde su casa. Está en un sedán azul con Marcos ahora mismo, en dirección sur por la autopista México-Querétaro. Tenemos unidades rastreándolos, me amenazó. Dijo que pasarían cosas malas si no retiraba la investigación. Eso confirma lo que sospechábamos. Se están desesperando, lo que significa que harán su movimiento pronto. Probablemente esta noche. Se me revolvió el estómago. Esta noche. Todo terminaría esta noche. ¿Qué hago? Vaya a casa. Siga su rutina normal. Estaremos observando y en el momento en que hagan su movimiento, los derribaremos. Mientras conducía a casa esa noche, no pude evitar la sensación de que Sofía y Marcos tenían una última carta que jugar. No se rendirían tan fácilmente. La casa se sentía diferente, vacía, más peligrosa. A las 9, sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, Adrián, la voz de Marcos. ¿Disfrutaste la conversación con mi hermana hoy? ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo. Hemos sido muy pacientes contigo, pero esa paciencia tiene límites. No te tengo miedo. Se rió. Un sonido sin humor. Deberías. ¿Sabes lo que les pasó a Roberto Mancilla, David Parra y Miguel Torres?
Los nombres de los muertos me golpearon como golpes físicos. Tú los mataste. Hicimos lo necesario. Y si no dejas de interferir, haremos lo necesario contigo también. La policía está escuchando esta llamada. No, no lo están. Estamos usando equipos imposibles de rastrear. Pero, Adrián, esto es lo que va a pasar. Vas a salir de tu casa en exactamente 10 minutos. Vas a subir a tu coche y conducir a la dirección que te enviaremos. Vendrás solo y traerás toda la evidencia que crees tener contra nosotros. Y si no lo hago, entonces iremos por ti. Y cuando lo hagamos, no será rápido. La línea se cortó. Segundos después, mi teléfono sonó con un mensaje de texto, una dirección que no reconocía. Querían un encuentro cara a cara, pero no sabían de los agentes que vigilaban mi casa. Presioné el botón de pánico y esperé. Señor Herrera, la voz de la detective Chen. Quieren reunirse esta noche. Escuchamos. No vaya a esa dirección. Es una trampa. Y si vienen aquí, estaremos listos. Confíe en mí. Esto casi ha terminado. Colgué y me senté en mi sala a esperar. A las 9:47, exactamente 10 minutos después de la llamada de Marcos, escuché un sonido que me heló la sangre. Alguien estaba forzando la cerradura de mi puerta principal. El suave rasguño en mi puerta principal era casi inaudible. Pero en el silencio de mi casa, sonó como una alarma de incendios. Presioné el botón de pánico 3 veces seguidas, la señal de emergencia que la detective Chen me había indicado. Me arrastré hacia la cocina, manteniéndome agachado. El rasguño se detuvo. Silencio total. Luego escuché el suave clic de la puerta principal abriéndose. Tomé un cuchillo de cocina del mostrador. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. ¿Adrián? La voz de Sofía, llamando suavemente desde el pasillo. Sabemos que estás aquí. Solo queremos hablar. Me quedé en silencio, pegado a la pared de la cocina. Esto no tiene que terminar mal, continuó. Podía escuchar sus pasos, moviéndose lentamente por mi casa. Más pasos, más pesados. Marcos estaba con ella. Adrián. Esta vez era la voz de Marcos, y estaba más cerca, mucho más cerca. Encontramos tu botón de pánico en la mesa de centro. Muy considerado de tu parte dejarlo donde pudiéramos verlo. Mi corazón se hundió. Debí haberlo dejado caer por el miedo. Sabían que había pedido ayuda. La policía no viene, dijo Sofía, y ahora sonaba casi triste. Interceptamos sus comunicaciones. Les dijimos que habías cambiado de opinión. Ya no están vigilando tu casa. ¿Podría ser cierto? No había escuchado sirenas. No había visto movimiento. Mientes, grité, esperando que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. ¿Lo hago? Marcos estaba en el umbral de la cocina ahora. Se parecía exactamente a mí, pero había algo mal en sus ojos. Algo frío y depredador. Salí de la cocina, con el cuchillo aún en la mano, y enfrenté a las 2 personas que habían robado 5 años de mi vida. Ver a Marcos en persona fue como mirar en un espejo deforme. Y Sofía se veía exactamente como la mujer de la que me enamoré, excepto por sus ojos. Esos ojos verdes ahora eran planos y calculadores. Ahí está, dijo ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Mi esposo. Ex esposo, corregí, sorprendido por la firmeza de mi voz. Nos has causado muchos problemas, Adrián. ¿Sabes cuánto dinero hemos perdido por tu culpa? Casi la misma cantidad que me robaron, supongo. Se rió, un sonido desagradable. No robamos nada, nos lo ganamos. ¿Sabes lo difícil que es vivir con alguien durante 5 años, fingiendo amarlo? Fue una gran actuación, le dije a Sofía. Muy convincente. Gracias. Me he vuelto muy buena con los años. Cada esposo me enseña algo nuevo. ¿Cuántos ha habido? Fuiste el número 7, dijo Marcos, y el más desafiante. La mayoría de los hombres están tan desesperados por amor que creen cualquier cosa. Pero tú eras cauteloso. ¿Por qué yo? Sofía ladeó la cabeza. Tenías dinero, pero no demasiado. Un trabajo estable, pero sin familia que hiciera preguntas incómodas. Y estabas solo, Adrián. Tan solo que te enamorarías de la primera mujer que te prestara atención. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Además, tenías esa hermosa póliza de seguro de vida, añadió Marcos. 5 millones, con doble indemnización por muerte accidental. Ese viaje de cacería
Nos habría dejado muy bien. Pero tenías que arruinarlo todo, dijo Sofía, y por primera vez escuché ira real en su voz. El asesinato es una palabra tan fea, dijo Marcos. Preferimos pensar en ello como una herencia acelerada se estaba acercando, y apreté el cuchillo con más fuerza. Esto es lo que va a pasar, dijo Sofía. Vas a venir con nosotros, y vamos a escenificar un suicidio muy convincente. Depresión por el divorcio, estrés financiero, es una historia muy creíble. ¿Y si me niego? Marcos sacó un arma de su chaqueta, un pequeño revólver plateado. Entonces lo escenificaremos de todos modos, pero será más desordenado y doloroso para ti. Miré el arma, luego a las dos personas que habían planeado matarme, y sentí algo inesperado, alivio. No porque quisiera morir, sino porque la espera finalmente había terminado. ¿Saben qué es lo gracioso? Dije. Realmente te amé durante 5 años. Creí genuinamente que tú también me amabas. La expresión de Sofía se suavizó ligeramente. Lo sé. Y Adrián, a mi manera, me importabas. Fuiste amable, generoso. Si yo fuera una persona diferente, podría haberme enamorado de ti, pero no eres una persona diferente. No, soy exactamente quien necesito ser. Marcos levantó el arma, apuntando a mi pecho. Suficiente charla. Necesitamos terminar esto. Fue entonces cuando las luces se apagaron. La casa se sumió en una oscuridad total, y por un momento nadie se movió. Luego, el caos estalló. Escuché a Sofía jadear, escuché a Marcos maldecir. Me tiré al suelo y rodé hacia la sala. Agentes federales, suelten sus armas. La voz vino de afuera, amplificada por un megáfono, y de repente mi casa se inundó de luz de potentes reflectores. Adrián Herrera, si puede oírme, quédese en el suelo. Más voces desde múltiples direcciones. La puerta principal voló hacia adentro y figuras vestidas de negro entraron en tropel. Escuché a Marcos disparar 2 veces, el sonido ensordecedor. Luego un chasquido agudo que sonó como una descarga eléctrica. Me quedé en el suelo hasta que alguien me tocó el hombro. Señor Herrera, ¿está herido? Levanté la vista para ver al agente Walsh. Estoy bien, dije. Las luces volvieron. Marcos estaba en el suelo cerca de la cocina, con las manos atadas a la espalda. El arma yacía a varios metros de distancia. Sofía estaba sentada contra la pared del fondo, también inmovilizada, mirando el caos con una expresión de pura incredulidad. ¿Cómo? Dijo, mirándome directamente. ¿Cómo lo supiste? El agente Walsh me ayudó a levantarme. El botón de pánico funcionó exactamente como estaba diseñado, señora Reeves. Estuvimos en posición todo el tiempo, pero interceptaron sus comunicaciones, protestó. No, dijo la detective Chen, apareciendo en mi puerta con una expresión de satisfacción. Les dejamos pensar que habían interceptado nuestras comunicaciones. Queríamos que creyeran que tenían el control. Los miré. Sabían que venían. Hemos estado rastreando sus movimientos desde que salieron de su oficina. Todo fue parte de un plan cuidadosamente orquestado para meterlos dentro de su casa, donde pudiéramos arrestarlos de forma segura. Marcos luchaba contra sus ataduras. Esto no ha terminado. Hay otros. De hecho, dijo la detective Chen, sacando una carpeta gruesa. Hemos estado bastante ocupados. Hemos arrestado a 6 miembros de su organización en 4 estados diferentes. Su operación ha terminado. La expresión de conmoción en el rostro de Sofía casi valió los 5 años de mentiras. Mientras se la llevaban, se detuvo y me miró por última vez. Hablaba en serio, Adrián. Si las cosas hubieran sido diferentes, podría haberte amado. Pero no eres diferente, dije, repitiendo sus propias palabras. Eres exactamente quien elegiste ser. Ella asintió una vez y luego desvió la mirada. Después de que se fueron, me senté solo en mi sala. Esta era mi casa, y no iba a dejar que me ahuyentaran más. La detective Chen apareció en mi puerta una última vez. ¿Estás seguro de que está bien? Lo pensé. Mi matrimonio había sido una mentira, mi casa había sido robada, mis ahorros vaciados, pero estaba vivo. Estoy bien, dije. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, realmente lo sentía. 6 meses después, recibí una carta del penal de máxima seguridad donde Sofía cumplía su condena. 25 años a cadena perpetua. Marcos había recibido cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Miré la carta durante mucho tiempo antes de tirarla.
sin abrir. Vendí la casa 6 meses después de eso. Compré un lugar más pequeño, en un sitio donde Sofía nunca había estado. Ahora tengo 50 años y he aprendido cosas sobre la confianza, el amor y la traición que nunca quise saber. Pero también he aprendido que sobrevivir a algo así te cambia de maneras que no son del todo malas. Soy más cuidadoso, pero también más agradecido. A veces, por la noche, pienso en los otros hombres que no tuvieron tanta suerte. Hombres que confiaron en la persona equivocada y pagaron con sus vidas. Yo sobreviví por suerte, por una empleada de banco que notó algo extraño. Pero sobre todo, sobreviví porque cuando llegó el momento de elegir entre el miedo y la acción, elegí luchar. Esa elección salvó mi vida, y es una elección de la que nunca me arrepentiré. ¿Tú habrías aceptado ser la carnada para atraparlos, o habrías desaparecido para empezar una nueva vida lejos de todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por escuchar mi historia, y no olvides suscribirte al canal.